Continuando- Bueno, continuando con el tema de estimación puntual, lo que vamos a hacer es a partir de un valor específico, usualmente empezamos por observar y evaluar el valor específico o el estadístico de la media. Lo que hacemos es probar si ese estadístico que calculamos de manera descriptiva a partir de los datos de nuestra muestra también se puede observar en términos probabilísticos, o es algo muy probable que ocurra en la población. En el fondo, la prueba de significancia estadística es una técnica dentro del ámbito de la estadística inferencial, y esta técnica lo que nos permite es juzgar si una propiedad que se supone cumple una población es compatible con lo observado en una muestra de la misma, una muestra sacada de la población. Si recuerdan, lo que habíamos visto anteriormente en estas gráficas es, ok, estamos trabajando ahora sobre la idea de la distribución de probabilidades de que la hipótesis nula sea verdadera. A medida que nos acercamos al cenit de esta distribución, lo que quiere decir es que hay una probabilidad muy alta de que la hipótesis nula sea verdadera, y en las colas la probabilidad de que sea verdadera es muy baja. Pero recuerden, esta probabilidad de que sea muy baja va a llegar un momento donde es tan pequeña que no sabemos si lo que estamos viendo es la probabilidad de que ocurra la hipótesis nula o la probabilidad de que ocurra la hipótesis alternativa o de trabajo. Como les decía, esta área es un área de confusión. En ese sentido, pero si estamos trabajando sobre la hipótesis nula, ¿cómo sabemos en qué momento podemos tomar una decisión sobre la veracidad o la verosimilitud? Esto es, que la hipótesis nula sea verdadera. ¿Qué criterio vamos a tomar? Para ello se utiliza este concepto que se llama nivel de significancia. Y el nivel de significancia en el fondo es el grado de riesgo que se desea aceptar para rechazar la hipótesis nula cuando cuando la hipótesis es verdadera en la realidad o en la población. Este es un grado de riesgo que en el fondo consiste en una probabilidad condicional sobre el riesgo aceptable. Usualmente el nivel de significancia se representa por una letra, que es la letra griega alfa, y en el fondo lo que estamos diciendo es cuál va a ser el tamaño de la probabilidad o del riesgo que estamos dispuestos a correr, donde nosotros como analistas decidimos rechazar la hipótesis nula cuando en la realidad la hipótesis nula es verdadera. O dicho de esta manera, esta es la distribución de la hipótesis nula cuando se asume que la hipótesis nula es verdadera en la realidad, pero resulta que en algún momento puede ocurrir que la hipótesis nula, vemos un valor para esta hipótesis nula y este valor es muy pequeño. Eso que sea muy pequeño, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis nula no ocurre en la realidad, no es verdadera, o, o lo que estamos diciendo es que sí va a ocurrir, pero su probabilidad es muy pequeña. Y en ese sentido, para tomar una decisión, la decisión es rechazar el ideal de las pruebas de hipótesis. Lo que buscamos en el fondo como investigadores es rechazar la hipótesis nula. Pues lo que tenemos que definir es cuál es el tamaño de la probabilidad o del riesgo que estamos dispuestos a correr de rechazar a la hipótesis nula, pero en el fondo seguimos creyendo que la hipótesis nula es verdadera. Eso es una hipótesis, una probabilidad condicional, y lo ideal, lo que usualmente se desea es que esta hipótesis, este nivel de significancia sea suficientemente pequeño, esto es que esta probabilidad sea muy pequeña, para cometer un error pequeño, pero que en el fondo también sea estadísticamente algo observable. Como vamos a ver más adelante, usualmente se trabaja, el nivel de significancia es definido de manera arbitraria por el investigador, esto lo definimos nosotros de manera arbitraria, y usualmente se trabaja con un nivel de significancia del 5% o un grado de riesgo del 5% o de 0.05 para correr este riesgo de rechazar a la hipótesis nula, porque este es el objetivo en este proceso de investigación, pero en el fondo, no lo sabemos porque no tenemos esa información, pero en el fondo la hipótesis nula es verdadera en la población. Bueno,
A partir de este criterio arbitrario, que se define del 0.05 o del 5%, eso se define así de manera estándar para las ciencias sociales porque un investigador Fisher demostró, el estadístico Fisher demostró hace mucho tiempo que un evento, cuando es excepcional, no ocurre en más del 5% de las ocasiones, o la probabilidad de ocurrencia de un evento muy raro en la realidad no rebasa la probabilidad del 0.05. Bueno, a partir de eso, entonces se han ido definiendo dos tipos de error que podemos experimentar en los momentos de evaluar una hipótesis nula en términos estadísticos. Y estos dos tipos de error ocurren, se le llama error tipo 1 y error tipo 2. Y estos se derivan de la combinación siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera o sea falsa en la realidad? Esta probabilidad que habíamos visto en esta gráfica. ¿Cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera o sea falsa en la realidad? Esto se refiere a la realidad. Pero frente a esto, el investigador, el analista de datos, tiene que tomar una decisión. Y una decisión es: ¿acepto o rechazo la hipótesis nula? Si acepto como investigador la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es verdadera en la realidad, por ponerlo, la hipótesis nula se encuentra el valor que nos encontramos del estimador puntual para la hipótesis nula que hay aquí, y decidimos no rechazar o aceptar la hipótesis nula, entonces hemos tomado una decisión correcta. En cambio, si resulta que como analistas rechazamos a la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa en la realidad, si estamos en una situación parecida, la hipótesis nula tiene una probabilidad muy pequeña de que ocurra y rechazamos como analistas, entonces hemos tomado una buena decisión. Pero hay otras situaciones, y estos son los errores a los que se refiere el error tipo 1. El error tipo 1 ocurre cuando como analistas hemos rechazado la hipótesis nula, pero resulta que en la realidad la hipótesis nula era correcta, era verdadera, perdón. Ahí cometimos el error tipo 1 o error tipo alfa, que es al que se refería anteriormente, o que se llama nivel de significancia. Aquí es donde deseamos que este error o nivel de significancia sea relativamente pequeño. Y relativamente pequeño va a ser este nivel estándar de 0.05 o 5%. Y el error tipo 2 se llama error tipo beta. Y este error tipo 2 es: ¿cuál es la probabilidad de aceptar a la hipótesis nula como analistas cuando en la población, en la población, la hipótesis nula es falsa? Como lo vemos aquí, el error tipo 1 o el error tipo 1 o el nivel de significancia se refiere a cuando la hipótesis nula es verdadera, pero hemos decidido tomar la decisión de rechazar a la hipótesis nula. Y el error tipo 2 o tipo beta se refiere a cuando la hipótesis nula es falsa. En este sentido estamos viendo esta probabilidad, pero hemos decidido aceptar la hipótesis nula, estamos dentro de esta área. Estos son dos tipos de errores y usualmente vamos a estar trabajando con el error tipo 1 alfa o el nivel de significancia, y ese va a ser nuestro criterio para evaluar estadísticamente a las hipótesis nulas, para evaluar a los estimadores puntuales, y en ese sentido intentaremos rechazar la hipótesis nula. Y hasta aquí.